Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Aquí presentes. Ok, buenos días a todos. Pues vamos a iniciar esta plática sobre sacrificio humano. Una plática que, pues, en cierto sentido es muy interesante, aunque el tema no deja de ser muy polémico, ya que, pues, bueno, eh, desde siempre ha sido un tema que levanta muchas ámpulas, ya que, bueno, en algunas personas con ciertas tendencias, llamémosle mexicanistas a ultranza, pues niegan la validez en cuanto a el tema, niegan toda validez de las investigaciones que se han hecho el tema, y pues este tema del sacrificio humano ha sido tabú. Muchos investigadores por muchos años en las distintas disciplinas antropológicas. En ese sentido, bueno, debemos de hacer hincapié en que el sacrificio humano debe verse como un fenómeno cultural, como parte de un proceso de comunicación que se va a dar entre hombres y dioses, y no como un síntoma de barbarie, como algo eh, que solamente está arraigado en pueblos bárbaros. ¿Sí? Bajo este esquema debemos de entender bien cómo se está dando esta práctica, no solamente en los pueblos mesoamericanos. Sabemos que el sacrificio humano es una de las actividades que está presente en básicamente todas las sociedades del México antiguo. Y bueno, antes de iniciar la plática, me gustaría en este sentido eh, poder escuchar algunos comentarios respecto a lo que ustedes han visto o leído sobre el sacrificio humano, no solamente, como les digo, en el México prehispánico, sino en todas las sociedades humanas. No sé, antes de iniciar la plática, alguien que me quiera decir algo sobre lo que ha leído, sobre lo que entiende sobre el sacrificio humano. Y ya iniciamos de lleno con la plática. Alguien que me pueda dar una opinión sobre lo que ha leído, sobre lo que ha escuchado, y ya sobre eso arrancamos. Buenos días, profesor. Habla Nelly María. Profesor, yo siempre he escuchado que todo este sacrificio dentro de los mexicas era hacia los dioses para darles la parte entre muerte y vida. La vida era la sangre que ellos ofrecían a su Dios. Eso es lo que yo he entendido hasta este momento. Si estoy mal, pues rectifíqueme, profesor. Gracias. Ok, bueno, vamos a partir de esta visión que se tiene. Efectivamente, el sacrificio humano es una práctica mediante el cual el ser humano tiene la intención de establecer un vínculo de comunicación con los dioses. Vamos a iniciar esto partiendo de nuestras fuentes de información que tenemos al respecto. Y en este sentido, nuestras fuentes de información son muy desiguales. Se tiene mucho mayor información de esta práctica en el posclásico, es decir, en el último periodo previo a la conquista española, que en los periodos anteriores.
Y sobre todo, esta información que tenemos es muy amplia para el altiplano central, a diferencia de otras regiones de Mesoamérica. Para el periodo formativo o preclásico temprano, como lo tenemos marcado, y para el clásico tenemos únicamente la información, nos la proporciona la arqueología, por datos que son aportados básicamente por la iconografía. La evidencia, digamos que más temprana de este tipo de prácticas se reportan para un periodo que va entre el 1300 y el 1000 a.C., lo que denominamos como el formativo medio o el preclásico medio, particularmente para un sitio denominado Tlatilco. Esto se encuentra prácticamente en el corazón de Naucalpan. En dicho lugar, durante las excavaciones que se realizan en los años 60, se localizaron 15 entierros múltiples, 11 de los cuales contenían restos infantiles entre 4 y 6 años, y en opinión de Delbert van Haver, ella piensa que estos niños fueron sacrificados con fines ceremoniales y que fueron colocados en una ofrenda. Ahora bien, en cuanto al dato iconográfico, pues las primeras manifestaciones las vamos a tener en Chacatzingo, este sitio que algunos ya hemos visitado en el estado de Morelos, que se encuentra en un macizo rocoso, y tenemos esta imagen que proviene de este lugar, y el cual ha sido fechado para el 700 a.C., en el cual se observan a 3 individuos que se han identificado como sacrificadores. Cada uno de estos lleva una especie de disfraz de un ser fantástico. Sobre todo destacan las máscaras vocales que llevan 2 de ellos y que portan mazos o cuchillos sacrificadores, algunos otros los han denominado así. Frente a ellos se encuentra un individuo que se encuentra maniatado y que presenta el pene erecto. Por la caña de maíz que porta el individuo del lado izquierdo, se sugiere o se plantea que se trata de un sacrificio de fertilidad. Esto es, digamos, que las evidencias más tempranas que vamos a tener para como evidencia del sacrificio humano. Para el clásico, las evidencias arqueológicas son más abundantes. Tenemos, por ejemplo, los casos de Teotihuacán, en el templo de Quetzalcóatl o el templo de la serpiente emplumada, como le conocen otros, y el de la pirámide de la luna. En esta última estructura, Saburo Sugiyama y el profesor Rubén Cabrera localizan 5 depósitos de individuos, o 5 depósitos de rituales con individuos sacrificados, y que van a estar asociados a las diferentes etapas constructivas de la misma pirámide. Para el área maya, las representaciones iconográficas son abundantes. En estas vemos tanto representaciones de sacrificios por decapitación, extracción de corazón, además de tortura. El primero de estos ejemplos que les muestro es la estela 21 o la lápida 21 del sitio de Izapa, en Izapa, que pertenece al periodo clásico y clásico temprano, perdón, en el cual se observa a un individuo decapitado. Este ritual, por los elementos que presenta, se asocia con la fertilidad, según se ha interpretado a partir de los ojos con granos que brotan del cuello del decapitado. Esto es la simulación de la sangre. Esto es lo que plantea Michael Graulich, aunque la doctora Beatriz Barba relacionaba esta estela con un pasaje mítico en el que Junapu, uno de los gemelos divinos, pierde la cabeza en el juego de pelota a manos de Cacamatzotl, que es uno de los representantes de los dioses de la muerte en el Xibalba.
En el segundo caso, en el de extracción de corazón, tenemos una estela, un ejemplo, que proviene del sitio, es la estela 2 del sitio de Piedras Negras, un sitio muy cercano a Yaxchilán. Yo espero que si las condiciones lo permiten este año y si no el otro será que viajemos al sureste de México y no solamente visitar Yaxchilán como lo hemos hecho en otras ocasiones, sino también cruzar al sitio de Piedras Negras para ver este sitio que es muy bonito. Bueno, en este caso, en esta imagen, tenemos en la estela 2 una representación en la cual se ve la cavidad pectoral de un niño que es sacrificado, un bulto de plumas o probablemente un cuchillo de sacrificios. Estas escenas mitológicas también se representan a veces como vasijas, en las que los sacrificados casi siempre parecen niños. En este tipo de imágenes, las escenas siempre están relacionadas con el ascenso al poder de algún personaje importante. En este caso vemos a Ahau, que está sentado sobre un elemento eh, que lo vincula directamente con este sacrificio de este individuo, que está en la parte inferior de la representación, o también se vincula con los inicios de calendarios rituales. También tenemos imágenes de representaciones de sacrificios en los mulares de Bonampak, en las cuales se observan imágenes de tortura ritual. Los prisioneros que aparecen en estas imágenes, aunque aquí nomás hago un acercamiento, tienen los dedos sangrantes, se ven cadáveres con heridas, lo que nos evidencia una tortura de muerte ritual. También vemos las cabezas de una de las víctimas, los sacrificios que normalmente podrían ir juntos en algunas representaciones. Otro tipo de sacrificio que quizás esté reservado para prisioneros de guerra es la extracción de entrañas, como la que podemos ver aquí en esta imagen, en la cual esta proviene de una vasija maya, en la que vemos a un prisionero que está atado a un caldazo y un personaje de rasgos un tanto grotescos lo ataca con una lanza en el abdomen, provocándole el que broten las entrañas, los intestinos, mientras que una serie de músicos tocan tambores y flautas como parte de esta ceremonia de este sacrificio. Otro tipo de elementos que también hemos encontrado para estos periodos, para este periodo que va entre el preclásico y el clásico, son estas representaciones. Bueno, aquí el ejemplo que les mostré, que les mencionaba, de lo que encuentra Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera en la Pirámide de la Luna, estos individuos que fueron sacrificados como parte de esta ofrenda de consagración en la Pirámide de la Luna. Otros ejemplos los vamos a tener en este caso para Templo Mayor. Tenemos una ofrenda quizás de las más ricas que se han encontrado en Mesoamérica. Esta pertenece a la ofrenda 48 del Templo Mayor de Tenochtitlan, donde se encontraron 52 cráneos de individuos, la mayor parte de ellos decapitados, y que presentan una serie de elementos asociados a rituales, en este caso vinculados con un proceso interesante para el periodo de Moctezuma I,
durante un periodo de una extensa sequía, y que como parte de estos ofrecimientos de oblación para solicitarle a los dioses que mandaran las lluvias, pues se van a sacrificar una gran cantidad de niños, todos son cráneos de niños, acompañados de algunas vasijas o de algunas representaciones de vasijas, claro, como las que tenemos aquí. En el caso de la pirámide de la luna, que era la imagen que veíamos acá, Saburo Sugiyama y Leonardo López reportan 17 cráneos de individuos menores de 35 años. Estos cráneos van a presentar deformación craneal y mutilación dentaria. Estos cráneos, de acuerdo a lo que proponen estos investigadores, al parecer tienen diversos provienen de diferentes regiones, tienen un origen étnico diverso y al parecer pertenecían a clases sociales diferentes. Según los trabajos que se han hecho de investigación por estos dos personajes, por Leonardo López y por Saburo Sugiyama, todo parece indicar que estos individuos fueron primeramente desnucados y posteriormente se les va a cercenar la cabeza con navajillas de obsidiana para luego colocarlas como una ofrenda en la nueva ampliación de la pirámide de la luna. Respecto al siguiente, pues comentábamos en el caso de la ofrenda 48, estos se van a localizar como parte de una ofrenda de petición, y las edades de estos infantes van a fluctuar entre los 2 y 7 años, y según las evidencias de campo y de laboratorio, así como los datos que presentan o que mencionan algunas fuentes históricas al respecto, acerca de los sacrificios de niños, todo indica que estos niños fueron decapitados, ¿sí? Tenemos también el caso del Zompantli, las cuales van a ser algunas estructuras con unas grandes plataformas, como el de Tenochtitlan o como el de Tula, en donde van a ser expuestos los cráneos de los individuos sacrificados. Dentro de los sacrificios totalmente documentados, tenemos algunos que se mencionan en fuentes históricas. Uno de ellos es el despeñamiento, en el cual ya sea que los individuos fueran arrojados por las escalinatas de los templos o de los mástiles, una vez que están amarrados, eran soltados y caían de altitudes relativamente grandes. Algunas de estas evidencias arqueológicas las tenemos, por ejemplo, en el edificio, en las escalinatas del edificio 33 de Yaxchilán. Algunos de los que hemos ido al sitio pudieron ver estas imágenes. En este caso, en este edificio, se ve una escena compleja de sacrificio de un guerrero en un juego de pelota. Frente a él, entre las escalinatas, un prisionero llamado Venado Negro, señor de la Cajún, cae y rebota simulando un juego de pelota, ¿sí? Mientras el otro personaje, que es un ajá, un gobernante, ataviado como tal, se encuentra en posición para rebotar la misma con el tablero del edificio. El lenguaje visual utilizado en esta imagen es interesante porque nos muestra una clara relación entre el juego de pelota y el sacrificio humano, ¿sí? Eso es bastante interesante al respecto. Bien,
Tenemos otro tipo de sacrificios, como es el de la lapidación. En este caso tenemos una imagen del Códice Florentino, el folio 30, que se encuentra en el libro 4, en el cual se muestran cómo se realizaban este tipo de sacrificios. Estos normalmente, la lapidación normalmente va a estar reservada a cierto tipo de castigos, como es la embriaguez o como es la infidelidad, ¿sí? Son sacrificios que se registran en algunas fuentes históricas. El apaleamiento también es otro de los castigos reservados para cierto tipo de prácticas, como el beber en vía pública o también reservado para algunos tipos de situaciones como la infidelidad. En este caso, esta lámina proviene de la relación de Michoacán, la lámina 39 de la relación de Michoacán. Ok. Se ha hablado mucho de los sacrificios y en este sentido, como comentábamos en un inicio, a veces son prácticas que se convierten en tabús para mucha gente, la cual niega a ultranza que este tipo de situaciones se hayan llevado en el México prehispánico, pero bueno, los sacrificios humanos van a dejar evidencia en los restos óseos. Y en este caso, las evidencias que tenemos en los restos óseos, de acuerdo a los trabajos de investigación realizados por diferentes antropólogos físicos, tenemos tres tipos de indicadores en los restos que nos permiten conocer las diferentes causas de muerte. Tenemos el traumatismo. Aquí es evidente que este tipo de prácticas van a dejar evidencia en los huesos, fracturas, por lo regular fracturas de cráneos o los cráneos totalmente aplastados, fracturas de huesos. En otro caso tenemos huellas de corte, marcas de corte sobre los propios huesos. En este caso tenemos una serie de cortes que quedan presentes en los huesos. Este proviene de Teotihuacán, el de la costilla, mientras que el inferior proviene de Cantón, es un corte sobre un fémur humano, ¿sí? Entonces tenemos evidencia de este tipo de prácticas. Las marcas de corte nos pueden indicar, por ejemplo, en el caso de las costillas y el esternón, el proceso de extracción por ejemplo, del corazón, ¿sí? En muchas ocasiones la evidencia que se presenta en las huellas de corte sobre las costillas son líneas muy finas, muy delgadas. En otras ocasiones vamos a ver que estos cortes son profundos, resultado del uso de artefactos de piedra como son los cuchillos de pedernal o las navajas de obsidiana. Este tipo de marcas por lo regular aparecen a la altura de las inserciones musculares, como es el caso de la que tenemos aquí en las costillas, la costilla que proviene de Teotihuacán. El sacrificio por flechamiento, por ejemplo, nos va a dejar una serie de huellas, de impactos por punta de proyectil, en este caso en los bordes de las costillas o fragmentos de las propias puntas de proyectil incrustados en antebrazos, en columna vertebral o en caja torácica. Aquí tenemos un ejemplo que proviene del Códice Madrid, de la página 55, sobre el proceso de decapitación con una hacha y la marca, los marcas de corte que aparecen en las vértebras humanas, en este caso provienen de Teotihuacán. ¿Sí? Hablábamos del proceso de flechamiento. Aquí hay una imagen que proviene del Códice Xolotl, la de arriba, en la cual tenemos a un individuo colocado en una estructura amarrado de pies y brazos, y el cual está siendo flechado por un grupo de guerreros.
Aquí lo que se trata es de prolongar lo más que se pueda la agonía del individuo y se le flecha en sitios o puntos que no están vitales. Y evidencia de esto, pues tenemos esta punta de proyectil incrustada en el brazo de un individuo, ¿sí? Y que queda ahí como parte de esta evidencia. Del desollamiento obviamente va a dejar huellas de corte en diferentes partes del cuerpo. En este caso tenemos huellas de corte sobre una mandíbula humana, esta proviene de Cantona, y aquí vemos parte de una pintura de un desollado. Que en este caso proviene de un mural en Cacaxtla, en Tlaxcala. Tenemos aquí huellas también de cortes sobre un cráneo humano para retirar el cuero cabelludo. Aquí vemos las huellas que se ven perfectamente en el corte de las navajas de obsidiana. Otro tipo de elementos que nos quedan como parte de esta evidencia, vamos a tener, por ejemplo, la decoloración o la coloración dental. Sabemos que en algunas formas de sacrificio que se describen en algunos códices y crónicas, tenemos el sacrificio por asfixia. En este caso, este tipo de prácticas producen rotura de vasos sanguíneos, produciendo una coloración muy peculiar dependiendo, en este caso, por ejemplo, de las condiciones del suelo en la que están enterrados los individuos. Esta coloración va a quedar de forma rosácea o de color café. Tenemos evidencias de tratamiento de los huesos post-mortem. Algunos individuos van a ser sacrificados por asamiento, algunos otros son arrojados a hogueras, algunos eran reducidos a cenizas, otros, sin embargo, eran hervidos sin masa corporal, como en el caso de el hallazgo de restos de un niño cuyos huesos van a presentar una coloración naranja o amarilla translúcida con una textura tersa, con compactación del tejido esponjoso, además del estallamiento del cráneo a la ebullición de la masa encefálica. Este tipo de hallazgos se han reportado, por ejemplo, en Cacaxtla y en Monte Albán. Aquí vemos estos que provienen de Cacaxtla y el tratamiento térmico que se les da a los cráneos o a los restos óseos. En este caso, una imagen que proviene del Florentino. También tenemos aquí evidencia de un cráneo que fue hervido de un niño entre 3 y 5 años y que proviene de Xochimilco, y que el cráneo se desbarata totalmente como resultado de la estallamiento de la masa encefálica. Sabemos que en muchas ocasiones los individuos que van a ser sacrificados tienen un tratamiento especial. Los cuerpos van a ser tratados por individuos especializados, los cuales se encargaban de desarticular el cadáver, y las diferentes partes se sometían a diferentes procesos según el ritual que se trata. Tenemos, dependiendo del ritual, vamos a tener diferentes personajes o diferentes individuos o participantes que forman parte de estos sacrificios humanos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Dentro de toda la gente que va a participar de una u otra forma en el sacrificio humano, tomando en cuenta que la mayoría de estos son sacrificios rituales colectivos, los de mayor importancia, sin lugar a duda, van a ser los sacrificantes, los sacrificadores y los sacrificados.
Entre los sacrificantes vamos a tener a los guerreros, a los comerciantes, representantes de Calpulis, el Estado mismo va a ser sacrificante. En este caso, el Estado es quien tiene que costear las guerras, ¿sí? Para esto va a ofrecer individuos que eran parte de los tributos que se pagaban como parte, por parte de otras entidades, de otras ciudades, en sacrificio. En muchas ocasiones los individuos eran prisioneros capturados en guerra, o bien eran individuos que eran comprados para dicho fin. Los sacrificantes tenían un alto reconocimiento social, los cuales se hacían notar desde antes del ritual. En el caso de los guerreros, estos van a llegar con una actitud de triunfo a la ciudad con sus cautivos. Estos eran presentados públicamente y estaban presentes en la velación de las víctimas en su última noche. Cuando se trataba de un esclavo, este tenía que pasar por un proceso de purificación. Es interesante aquí esta situación porque los individuos que van a ser sacrificados a los dioses tienen que ser individuos con un estatus social alto. Para este caso, cuando los individuos son esclavos, se pasa por un proceso de purificación, el cual iniciaba con el anuncio de la intención de inmolar. Posteriormente se adquiría y se presentaba a la víctima. Posteriormente el individuo era vestido con atributos de una deidad y era paseado por la ciudad durante la trecena correspondiente o bien durante un mes. Se tienen noticias que en ocasiones este individuo va a ser tratado como una deidad viviente o paseado como una deidad viviente durante un año, ¿sí? Con lo cual, pues obviamente se va a convertir en un municipio, es decir, en una imagen viviente del dios. También había que danzar con la víctima y velarla. Aquí hay una imagen del Florentino donde se está presente en la velación. Hay dos individuos que van a ser sacrificados y tenemos a los sacrificantes que van a estar presentes como parte de el proceso de velación. El grupo sacrificante lleva una serie de antorchas en las manos con lo que se alumbran durante la noche. En ocasiones los sacrificantes van a tener que acompañarle hasta lo alto del templo donde se encontraba la piedra de sacrificio para la misma. Bueno, los sacrificadores por lo regular van a ser sacerdotes especializados. Entre los mexicas, por ejemplo, además de los sacerdotes van a estar los ayudantes o chalmeca, que eran quienes se encargaban de sujetar a la víctima durante el sacrificio. Entre los mayas, quichés, por ejemplo, recibían el nombre de chalamicat, entre los nahuas el de chalmeca. Esta también es una imagen del Florentino en el que vemos a un individuo que es sujetado por otros cuatro, mientras el sacrificante le va a extraer el corazón por debajo de las costillas. Ahí vemos este proceso de preparación. En algunas ocasiones los guerreros eran participantes del sacrificio, como es en el caso del sacrificio gladiatorio, o bien el de flechamiento del mes de Escale, en el cual participaban hasta 200 guerreros, quienes flechaban a 6 guerreros que se encontraban atados en lo alto de palos, ¿sí? Ahora bien, dentro de los sacrificados vamos a tener también categorías. Aquí vamos a tener 3 categorías. Están los esclavos, que ya dijimos que tienen que pasar por un ritual de purificación. Tenemos los cautivos y tenemos aquellos que han recibido la misión de ser las imágenes vivientes de los dioses.
Esto es interesante y es importante recalcar porque en ocasiones, durante el desarrollo de una misma ceremonia, van a ser sacrificados los tres tipos de individuos. Al parecer la regla imponía que se iniciara por los esclavos para servir de fundamento a los cautivos, lo cual inicia con el reconocimiento que se les da a los guerreros debido al riesgo que corren en la participación de la guerra y la captura de prisioneros, por encima del costo que implica ofrecer un individuo por parte de los mercaderes. Entonces, esto nos da una idea muy clara sobre cómo se va dando. Respecto a estos últimos, a los mercaderes o postecas, es importante resaltar que estos individuos habían adquirido ya para principios del siglo XVI una importancia muy notable, ya que por así decirlo, se habían convertido en un poder alterno, por lo menos en la sociedad mexica. Y estos a principios del siglo XVI incluso participaban en una de las 18 fiestas de la veintena, precisamente con los guerreros. Durante la fiesta del Panquesalistli, los Posteca portaban esclavos que tenían categoría de cautivos y eran sacrificados durante esta festividad. Bien, durante las diferentes festividades que se van a realizar a lo largo del año indígena, vamos a tener diferentes fiestas calendáricas. Conviene aquí recordar que los pueblos mesoamericanos organizaban la mayoría de sus fiestas religiosas en intervalos regulares. Van a ser regidos por dos grandes sistemas de cómputo calendárico. Los mexicas lo dividían de la siguiente manera: el Tonapohualli, o cuenta de los días, y el Xihui, el cual era un calendario agrícola y religioso. Para que una fecha, o más bien, para que estos dos calendarios coincidieran en una fecha de inicio, tenían que transcurrir 52 años de 365 días, lo que denominamos el siglo indígena, o la conocemos también como la fiesta del fuego nuevo, en la cual eh, van a coincidir los dos calendarios en ese inicio. También se le conoce como Xiumolpili o atadura de años. La cuenta de los días se compone de una serie de trecenas, son 20 series de 20, son 20 series, perdón, 13 series de 20 días, es decir, 260 días en total, ¿sí? Y va a estar dividido en 18 meses de 20 días, lo cual compone una veintenas, que también llamadas son Sempuali. Y bueno, vamos a tener diferentes festividades a lo largo de este año. Voy a mostrar aquí algunas. Por ejemplo, dentro de las veintenas vamos a tener una de las más importantes, que es la de Alcahualo, no sé aquí, que es la detención de aguas. Esta ceremonia es una ceremonia que tiene como finalidad la petición de lluvias. Es, digamos que el periodo de astiaje, y en esa ceremonia se van a sacrificar particularmente niños. Los sacrificios obviamente van a ser esenciales por una sencilla razón. Se hacen la petición de lluvias. Para una sociedad agrícola como los mexicas o como la mayor parte de las sociedades mesoamericanas, la lluvia va a ser un elemento importantísimo
para el proceso de siembra y cosecha. A decir de Sagún, al sacrificar a los niños y erigir estacas provistas de papeles de sacrificio, como son las banderas, se pagaban su deuda ante los deidades. Los niños que eran sacrificados eran niños pequeños, eran niños de pecho, eran recién nacidos, los cuales eran comprados a sus madres y en algunas ocasiones van a ser robados en los mercados. Se escogían, si es que era posible, a niños que habían nacido bajo un signo favorable, además de presentar, o tenía que ser una característica indispensable, que presentaran dos remolinos en la cabeza, dos formaciones de remolinos en la cabeza. Por favor, ¿tienen alguien sus micrófonos prendidos? Por favor, apáguelos. ¿Sí? Antes de continuar con esta parte respecto a los elementos que parecen a presentar los niños para sacrificado, es importante mencionar algo interesante aquí, el hecho de que los niños van a ser en ocasiones robados en los mercados. Para muchos de nosotros que llegamos a acompañar a nuestros papás, a nuestros abuelos, hace muchos años a los mercados, era común que nuestros padres nos dijeran que no nos separáramos de ellos porque nos robaban nos corríamos el riesgo de ser llevados por los robachicos. Muchos de ustedes deben de acordarse de este dicho. Bueno, este refrán o este proverbio tiene su origen en época prehispánica, cuando los niños eran robados para ser sacrificados en esta festividad. Sagún al respecto nos menciona que estos niños eran llevados a la Casa de la Tristeza, edificios consagrados a los Tlaloque, donde pasaban la noche. Y obviamente pues son niños pequeños que al ser separados de sus padres pues van a estar llorando, van a estar espantados. Y la gente lloraba de verlos, ¿sí? Y se esperaba que los niños lloraran también y lloraran por periodos prolongados, porque esto auguraba una buena temporada de cosechas. Los niños van a ser ataviados con plumas verdes, con collares, brazaletes, con piedras preciosas, que el rostro va a ser pintado o manchado con hule, y estos niños van a ser ataviados representando a 6 deidades, varones, 6 dioses varones y una diosa. Estos van a ser inmolados en lo alto de las montañas, como es el Cerro Tlaloc, como es el Cerro Cuautepec, el Yualtepec, el Yuqueme, y también hay referencias de sacrificios en Tepetzingo, así como en Pantitlán, donde eran sacrificados a los representantes de Epcoat, que es un desdoblamiento del dios de la lluvia de Tlaloc. Entonces, al respecto cabe mencionar que existe por ahí un escrito que menciona Motolinía sobre el origen mítico de este sacrificio. Este autor nos dice que estos sacrificios de niños van a comenzar en Tula en una época en que se dio una gran sequía durante 4 años. Los anales de Cuautitlán nos mencionan que son 7. Y para tranquilizar a los dioses de la lluvia, Huemac, uno de los últimos gobernantes de Tula, tuvo que sacrificar a sus propios hijos en las aguas de la laguna de Xochiquetzal, así como en las montañas. La leyenda menciona que la sequía duró 4 años y que esta fue la causa de la ceguera de Huemac, este gobernante tolteca. También se menciona que después de vencer a los tlaloques en el juego de pelota, este les exigió jade y plumas verdes en lugar de aceptar el maíz que se les ofrecía. Esto provocó que los dioses se ofendieran y se retiraron, lo cual a la postre va a provocar dicha sequía. Después de este tiempo, los dioses aceptaron regresar nuevamente el maíz, pero anunciaron el fin de la época tolteca y el advenimiento del pueblo mexica. El nuevo
llamémoslo así, nuevo pueblo dueño del maíz. Hay otro pasaje en el cual se nos dice que los mexicas, como parte de ese sacrificio de venimiento, tuvieron que sacrificar a la diosa Xochiquetzal o Quetzalcóatl, la hija de el señor de se me fue el nombre del pueblo del sur del se me fue el nombre del señor, no te lo acuerdo. Bueno, a la hija de un gobernante al cual los tenía sometidos en un periodo en el que el mexica todavía era tributario. Y esto lo hacen en el remolino de Pantitlán. Y a partir de ahí, los sacrificios que se van a realizar en esta primera veintena también van a incluir a una niña vestida de azul que recibe este nombre de esta diosa, de este personaje sacrificado, Quetzalcóatl. Al respecto, Marco Graulis propone que la fiesta del Cagualo es posible que haya sido también la fiesta que conmemoraba la apertura de la montaña de los alimentos. Por lo tanto, el sacrificio humano que se realiza es en pago a la deuda contraída con los tlaloques. ¿Sí? Después de esta festividad vamos a tener otra festividad que es conocida como la fiesta del desollamiento. Aquí tenemos una imagen de la misma en la cual se ve desde la preparación del individuo, el sacrificio del mismo en el templo de Yoar, hasta el atavío de un nuevo individuo con la piel del sacrificado. Esta fiesta recibe el nombre genérico de Tlacaxipehualistli, desollamiento de hombres, y se refiere al desollamiento de víctimas, un ritual que consistía en quitarle la piel a los sacrificados. Este ritual está documentado no solamente para el mundo náhuatl, sino también para lugares lejanos como los quiches o los cachiqueles en el mundo maya. La veintena también era llamada como Huahuic, que se traduce como fiesta de las serpientes, y según nos da información al respecto de la festividad, nos comenta que este rito consistía en esencia en el sacrificio de prisioneros de guerra, a los que se les llamaba Xipeme, desollados, o también Tototectin, nuestros señores, a los que se inmolaban en honor a Xipetote, nuestro señor el desollado. Voy a hacer una descripción un poco grande respecto a este sacrificio de individuos. Denme un minuto, por favor. Perdón, pero se me está secando la garganta. Bien. Para esta ocasión, para el sacrificio de desollamiento, se van a sacrificar prisioneros en dos rituales. En un primer grupo se encontraban individuos ataviados con prendas blancas, los vemos aquí abajo, ¿sí? Y prendas blancas y rojas de papel, aderezados con plumas también del mismo color. Estos van a pasar la noche previa en vela, acompañados por sus captores. A medianoche se les quita un mechón de cabello en la parte superior de la cabeza, y al día siguiente van a ser sacrificados en el templo de Huitzilopochtli. Ahí se les va a extraer el corazón, al cual se le denomina como Cuauhnochtli, fruto del nopal del águila, y eran ofrendados al sol.
Los cadáveres eran arrojados por las escalinatas y posteriormente van a ser llevados a los templos de los Calpulli y luego a la casa de los captores. Aquí también es importante mencionar algo al respecto. Quienes padecían enfermedades de la piel o de los ojos que se les atribuían a Xipetotec, se les vestía o se les permitía que vistieran la piel de los sacrificados. Estos individuos iban a ir de casa en casa solicitando una colecta de mazorcas, tortillas, tamales, hierbas, para ser colocados como parte de la ofrenda a estas deidades, a esta deidad. Ahora, el otro grupo de prisioneros, los cuales se habían distinguido por su valor en la guerra, estos también morían, pero lo van a hacer en el sacrificio gladiatorio. La imagen que tenemos en la parte superior, acá los vemos, están ataviados como guerreros, y a este espectáculo van a asistir los gobernantes de las ciudades que tradicionalmente se encontraban en guerra con Tenochtitlan. Una vez sacrificados los cadáveres de estos prisioneros o de estos guerreros, van a tener el mismo trato que las del otro grupo. Al respecto de este sacrificio, Edward Seller, un investigador alemán de principios del siglo XX, menciona que la Tlacaxipehualistli era la fiesta del periodo anterior a la primavera y era la fiesta de la preparación de la tierra para la siembra. A decir de Seller, el desollamiento de individuos simboliza la limpieza de los campos en este momento, en la que la tierra se deshace de su vieja piel y se viste con una nueva piel de vegetación. Es decir, estamos viendo a la superficie terrestre como si fuera una gran serpiente que año con año está mudando de piel, está renovándose. El mismo Seller, al referirse al sacrificio gladiatorio, nos dice que este cumplía la función de recordar que la guerra proporciona víctimas para el sacrificio. Los combates rituales por medio de magia y de la intermediación de los dioses debían hacer que las plantas crecieran. ¿Sí? Al respecto hay una serie de cánticos, en el cual, por ejemplo, en la festividad, al hacer mención de Xipetotec, el himno de Xipetotec lo califica como un guerrero, el que va a la cabeza del combate. Y por ejemplo, cuando se hacen estas batallas, ya sean rituales o ya sean batallas de conquista, una vez que se tomaba el primer prisionero, este va a ser desollado rápidamente y su captor se va a ataviar con la piel del sacrificado para sembrar terror a los enemigos. Lo podemos apreciar aquí en la imagen, en la cual el captor, lo podemos apreciar aquí, y bueno, en esto es la asimilación entre el vencedor y el derrotado, el guerrero vestido con piel del sacrificado, es al mismo tiempo el mismo guerrero, pero resucitado. Los tlatoanis y los guerreros de alto rango, los jefes de guerra, tenían por costumbre ir a la guerra ataviados con atuendos de Xipetotec y con pieles de sacrificados. Entonces, vemos que parte de las actividades militares van vinculadas o estrechamente con esta festividad del desollamiento. Aquí hay una imagen del Códice Laos en el cual se le está cortando una parte del mechón de cabellos de la parte superior de la cabeza, como lo menciona Seller en el ritual del desollamiento. Aquí una imagen del Códice Maglaviquiano del sacrificio gladiatorio. Interesante aquí el punto, porque vemos al prisionero amarrado a un temalacat.
una piedra gladiatoria, lleva su escudo, pero a diferencia de este guerrero, este lleva un palo, el cual está decorado con plumas, mientras que este lleva una macuahui, una espada de madera que lleva navajas de obsidiana en los costados. Aquí vemos a este individuo ataviado con la piel del sacrificado de Xipetote, ¿sí?, en esta festividad. Y respecto a lo que menciona Seller de la tierra como una serpiente y la renovación de la vegetación. Bien, tenemos otra festividad, no voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunas que están vinculadas con sacrificios humanos. Dentro de ellas tenemos otra festividad que es la del Tozostontli, también llamada Pequeña Velada. Era la ventana en la que se conmemoraban las festividades en honor a la diosa tierra, la diosa del maíz y la diosa del agua. Durante esta fiesta se va a sacrificar a una doncella que va a representar a la diosa Chalchiltlicue. Se hace por sacrificio de extracción de corazón, aunque también van a continuar los sacrificios de niños. Para esta ceremonia se van a ofrendar flores y alimentos a las deidades. En este caso, las señoras principales van a bailar ricamente ataviadas, además de los ayunos que van a hacer los niños menores de 12 años, a los cuales se les extrae sangre de las orejas para, en este caso, digamos que acrecentar la fuerza del mismo ritual. Y esto es una prolongación de la festividad anterior. Aquí también hay una cuestión interesante. Aquí los Xipeme o los representantes de Xipe van a recorrer la ciudad, y aquí es donde se traslapa una ceremonia con la otra. Y cuando los Xipeme reconocen la ciudad, las madres salen con sus hijos mostrándoselos para que los bendijera y con ello alejar las enfermedades de la comunidad. Esto lo podemos ver en esta imagen, en la que el Xipeme sale del templo y aquí vemos a una madre el cual muestra a su hijo para que sea, digamos, bendecido y para que le alejaran las enfermedades al niño. Después de esta festividad tenemos otra que es la Güey Tozoste o la Gran Velada. Y esta es una especie de agradecimiento, una fiesta de acción de gracias a las madres de los alimentos, a la tierra, a la diosa de la lluvia, a las diosas de las semillas y la germinación, como es Chicomecoac, así como al dios del maíz, Sinteo. En esta ceremonia se sacrifica una doncella nuevamente, que representa a Sinteo. Aquí la vamos a ver en lo alto del templo. Esta doncella, desde antes del ritual, era conducida al templo para ofrendar incienso. ¿Sí? Lo vemos acá, es conducida al templo. Se le cortaba el cabello y este va a ser arrojado al fuego. Se le pintaba el rostro de rojo y se le vestía con atuendos del mismo color. Y el día de la fiesta era sacrificada al mediodía
y según lo que comentan algunas fuentes del 16, es un sacrificio por decapitación. El sacrificio de esta imagen, que es una personificación de Zinteochicomecoatl, es a la vez la semilla y el raquis, es decir, el maíz y la diosa, en el momento en que se matan a las últimas mazorcas en el campo. Entonces es una ceremonia de acción de gracias. Tenemos aquí la representación del sacrificio humano de esta doncella en el templo de la diosa. Otras imágenes de la misma representación de la diosa. Tenemos otra ceremonia que es la finta del Tosca. Es una continuación también de las festividades de petición de lluvias y de buenas cosechas. En ese sentido, esta ceremonia cae en época de sequía, es durante un momento de estiaje, y también se le conoce como la fiesta del maíz tostado. Esta ceremonia era muy importante y se tienen registros de su importancia en el poblado de Acolman. Durante esta festividad se tostaba maíz para hacer pinole. Entre los coras y huicholes contemporáneos, esta ceremonia se realiza entre el mes de diciembre y enero, y también se le conoce como la fiesta del maíz tostado. Y con este maíz se prepara pinole, que es un alimento que se utiliza sobre todo en estos momentos en que el maíz escasea. Es un alimento que a veces le agrega chocolate, o ya en épocas modernas se le agrega un poco de azúcar para hacerlo un poco más cargado de calorías que permitan las labores del campo, las labores domésticas. Tenemos otra festividad que es la Zacualistli, que se conoce como también se le conoce como Cochumo de Tzali. Es una fiesta consagrada a Tlaloc y a la diosa de la lluvia, y para este caso se van a elegir a dos individuos que van a representar a ambos dioses. Aquí los vemos, a la diosa de la lluvia y al dios de la lluvia Tlaloc. Estos individuos van a vivir 20 días juntos antes de ser sacrificados a la medianoche. El padre Olmos al respecto nos menciona que el sacrificio de 10, que respecto a este sacrificio se van a sacrificar 10 o 20 personas en honor al dios de la lluvia. Según menciona que los sacerdotes ayunaban y se infligían diversas penitencias y modificaciones corporales, que van desde la punción de las orejas, desde la colocación de espinas de maguey o de punzones hechos a partir de la cola de la mantarraya para punzarse diferentes partes del cuerpo y sangrar, ofrecer sangre a los dioses, hacer sangrías.
Eh, este tipo de actividades eran cotidianos en los sacerdotes. Sin embargo, en esta celebración cobra una gran importancia debido a que los sacerdotes fungen como los principales sacrificantes, pues el dios de la lluvia, Tlaloc, es su dios patronal. En esta festividad, las víctimas van a ser veladas y en el 20º día, durante la tarde, en el templo de Tlaloc, van a iniciar las preparaciones para el sacrificio, el cual se realiza a la medianoche. Aquí primeramente van a ser sacrificados los prisioneros, los cuales van a servir de lecho a las imágenes vivientes de los dioses, a quienes se les sacrifica extrayéndoles el corazón. ¿Sí? Entonces vamos a ver que estas festividades son cotidianas en este momento. Bueno, dentro de los sacrificios que más van a horrorizar a los españoles, aparte del sacrificio de desollamiento, tenemos un sacrificio por asamiento. Este sacrificio consiste en pasar un individuo por el fuego. Obviamente debe ser un sacrificio altamente doloroso, para lo cual, al igual que sucede en otras prácticas de sacrificio, seguramente los individuos eran drogados y van a ser catemados, por así decirlo, en la hoguera. Después van a ser sacados, llevados al templo, donde se les va a practicar una extracción de corazón. Estos sacrificios van a llevarse a cabo en diferentes ceremonias, vinculadas también a los otros sacrificios, como en la fiesta del Toscal, como en la fiesta de los señores, la fiesta del Tecuihuit y en la gran velada. Aquí cabe mencionar que todas las ceremonias donde están vinculados sacrificios humanos van a ser, van a estar complementados por otras actividades. Las celebraciones de estos rituales de sacrificio van a incluir la distribución de alimentos al pueblo por parte de los señores. Se les ofrecía también mantas a los jefes de Calpulis. Según nos comenta que durante los primeros 8 días de la veintena, el Tlatoani va a distribuir víveres a los pobres, y esto quizás se deba al hecho de que durante esa época del año eh, las reservas de alimentos se agotaban, el agua se agotaba, por lo cual era un momento de eh, pues cierta escasez de alimentos a para el pueblo. Aquí vemos parte de los atavíos que se le van a hacer a la personaje que va a representar a la diosa Chicomecoac, a la diosa de los mantenimientos. Y bueno,
Hay varias referencias respecto a los sacrificios que se hacen en honor a Xicomecoatl y a Xilonen, la diosa del maíz. Sobre todo en la fiesta de los grandes señores, se menciona que en el 10º día van a ser sacrificados 4 prisioneros y sobre sus cuerpos va a ser sacrificada la personificación de Xilonen, la diosa del maíz. Y bueno, previo a su sacrificio, a esta deidad viviente se le llevaba a banquetes, a casamientos, a mercados, ¿sí? Y al llegar el momento poco antes del alba, la imagen era decapitada y posteriormente se le va a extraer el corazón. Sagún nos da una versión un poco diferente en cuanto al sacrificio, y este nos menciona que después de que Xilonen subía al templo, un sacerdote la cargaba sobre su espalda y la decapitaba con un cuchillo. Posteriormente le arrancaba el corazón y nos dice el franciscano, si lo que el franciscano nos dice es cierto, este ritual simbolizaba el desposamiento de la víctima, pues las esposas jóvenes solían ser transportadas sobre la espalda del individuo hacia el lecho nupcial. ¿Sí? Esta veintena o esta ceremonia también va a estar dedicada a otras deidades como Cihuacóatl, y también, como comentaba, va a haber actividades previas vinculantes. Por ejemplo, 4 días antes de la ceremonia se encendía un gran brasero frente al templo de la diosa. En vísperas, la imagen de la viviente de la diosa se sentaba frente al brasero para observar el sacrificio de 4 prisioneros que eran arrojados a la hoguera, como el que vimos, el sacrificio de Sarmiento. Estos eran sacados rápidamente de ahí para arrancarles el corazón y ofrendarlo al fuego. Sobre los cuerpos de esa sacrificada imagen, sobre los cuerpos de estos era sacrificada la imagen de la diosa y con su sangre eran rociadas las llamas de los braseros. Entonces, bueno, vamos a ver que hay muchas actividades vinculantes respecto a los sacrificios principales. Acá vemos parte de este sacrificio que nos menciona el fraile. Vemos aquí a la diosa colocada sobre una manta. Tenemos aquí los 4 individuos que van a ser los ayudantes de los sacrificadores, y el hecho de en esta posición nos indica la extracción del corazón como tal. Bien, como pueden darse cuenta, los sacrificios van a ser una cotidianeidad en el México prehispánico. Y aquí valdría explicar el porqué de los sacrificios. Como lo vimos en estos ejemplos de los diferentes sacrificios que se realizan, hay una necesidad de sacrificios de dioses y de hombres en el México prehispánico. Esto está totalmente impregnado en el pensamiento mesoamericano, y en el caso del pensamiento mexica es más evidente, porque finalmente el sacrificio es un reflejo de muchos de sus mitos. Uno de estos mitos es el que por ejemplo, el que tiene que ver con la superficie terrestre. En uno de estos mitos se cuenta que la Tierra tiene características de reptil y de pez, y que para crear el cielo y la tierra, los dioses van a desgarrarla, van a separarla por ambas extremidades, colocando el cielo en la parte superior y la plataforma terrestre con parte de su cuerpo. De ahí que se cree un monstruo terrestre o primigenio al que se le conoce con el nombre de Tlaltecutli, ¿sí? De este monstruo van a surgir las plantas, los alimentos, todo lo que conforma la tierra. Sin embargo, esta deidad o esta diosa va a exigir
corazones humanos como alimento para poder dar sus frutos. Otro mito que nos hace referencia al sacrificio humano es el quinto sol. En él se nos muestra la necesidad del sacrificio humano como una actividad primigenia. Primeramente, son the Nahuatzin y Tecusitecas quienes se inmolan en la hoguera para crear el sol y la luna, y después todos los demás dioses se van a inmolar para que el sol pueda tener movimiento. Y como resultado de esta situación, pues vamos a ver que se crea la vida. Y el hombre es resultado de estos sacrificios humanos. De esta manera el ser humano queda como un deudor eterno ante los dioses. Y la necesidad eh, de devolverle a los dioses lo que estos le habían aportado, pues le lleva a la necesidad del sacrificio humano. La mayor parte de los pueblos indígenas compartían la idea de que existía una serie de energía en el cosmos que era compartida con los dioses y que esta energía la poseen todos los seres, desde plantas, animales, seres vivos, dioses, y esta energía era necesaria intercambiar, por lo cual la energía va a ser aportada por los hombres a través de los sacrificios humanos, y mediante este proceso, esta energía regresa a las deidades que lo van a regresar en forma de beneficios a los seres humanos, ya sea en forma de calor, ya sea en forma de alimentos, ya sea en forma de agua, etc. En este proceso de intercambio de energía, el Sol desempeña un papel importantísimo, pues es el astro que aporta luz y calor. Y existía un temor al respecto de que el Sol perdiera su fuerza y dejara de salir o que falleciera. Recordemos que el Sol todos los días establece una lucha con los dioses de la muerte y que tiene que vencerlos para volverse a colocar en la parte alta del cielo. Por lo cual, los hombres tienen la necesidad de alimentarlo. Y recordemos que el Sol es una deidad, Tonatiuh. Tiene la necesidad de ser alimentado por corazones humanos. Por lo tanto, los hombres tienen que inmolarse para que con su corazón y su sangre el Sol se alimente y tenga la fuerza necesaria para vencer a los dioses de la muerte. Este temor de que el Sol dejara de salir se acrecentaba cada 52 años cuando terminaba un ciclo y se daba la fiesta del fuego nuevo. Por tal motivo, los sacrificios más frecuentes eran los que se realizaban en honor al Sol y a Huitzilopochtli, mientras que los demás sacrificios, en los que vamos a ver imágenes vivientes de los dioses, se les van a ofrendar a veces guerreros o individuos que no son totalmente puros. Además de los sacrificios que tienen como finalidad la colocación de ofrendas, hay otro tipo que no tienen el mismo fin, sino que tienen un fin distinto, como el ser de carácter funcional. Por ejemplo, Leonardo López nos menciona que los Tenochcas decapitaban a un prisionero de guerra y ofrendaban sus cabezas con motivo de la inauguración de las ampliaciones de los templos, ¿sí? O en la puesta del funcionamiento de un Temalaca. Sabemos que cuando un edificio va a ser ampliado, se realizan sacrificios para que de una u otra manera el propio edificio tenga la fuerza suficiente para sostenerse. Y en ocasiones van a ser sacrificios masivos. Ejemplos los tenemos en muchos lados. Teotihuacán, el templo de la serpiente plumada, tiene una gran cantidad de individuos que fueron sacrificados, que fueron flechados y que la finalidad era que al edificio se le dotara de energía para mantenerlo vivo.
Para el posclásico, esta idea del sacrificio masivo toma una importancia muy grande, muy relevante. Aparte del sentido religioso y de la reactualización de los mitos a través del rito, vamos a ver que el propio Mexica, por ejemplo, invita a los pueblos, a los gobernantes de los pueblos enemigos, y esta acción tiene seguramente una finalidad de demostración de poder, de atemorizar al enemigo para que pudiera doblegarse ante el poder militar, por ejemplo, del pueblo mexica. Ahora bien, los sacrificios como elementos vinculantes son una constante en todas las sociedades mesoamericanas, pero no solamente, y esto lo podemos ver en muchas sociedades, no solamente es un elemento importante de las sociedades mesoamericanas, sino que lo podemos ver como un elemento de la sociedad humana en general. Recordemos varios pasajes en los cuales el sacrificio humano está presente. La propia crucifixión de Jesús es un sacrificio humano, ¿sí? Y esto lo vamos a ver presentes en todas las religiones del mundo y en todas las sociedades del mundo. Bueno, pues aquí una breve panorama de lo que es el sacrificio humano en el México prehispánico. Espero que haya sido pues de su agrado y que les haya dejado o les haya resuelto una serie de dudas que tenían respecto al mismo, pero que también les haya generado más dudas para poder a lo mejor meterse a una serie de textos que hablen precisamente sobre los sacrificios humanos en el México prehispánico. Bueno, pues escucho comentarios al respecto. ¿Qué opinan de lo que mencionamos ahorita sobre el sacrificio humano? ¿Alguna duda o pregunta? Yo quisiera decir algo, maestro. Adelante. Antes que nada, pues una felicitación como siempre, porque creo yo que usted se mete en camisa de once varas, como desde la presentación del Paleolítico y las otras que ha dado, y siempre son claras, didácticas, sencillas, y al mismo tiempo aprende uno mucho. Yo he escuchado de maestros así como usted acerca del sacrificio humano, y bueno, pues se va haciendo uno la idea de que esto sucedía, ¿no? Y era más fácil aceptarlo, pensando que solamente sucedía con adultos. Cuando me enteré yo que sacrificaban niños, la cantidad en que lo hacían, y pues yo imaginaba que los sedaban de alguna manera para que no sufrieran, porque bueno, pues va en contra de todo lo que uno siente y es, ¿no? Pero no, pues tenían que gritar bastante, ¿verdad? Para que surtiera efecto. Y hay cosas que nos cuestan más trabajo aceptar, pero precisamente yo quería comentar que ese es el error que tenemos, pues en general los seres humanos, ¿no? Juzgamos el pasado con la mentalidad del presente y, y juzgamos si era bueno o si era malo. Así era y hay que aceptarlo, hay que aprenderlo, hay que tratar de entenderlo y si hay un aprendizaje, aplicarlo en el presente. Porque creo yo que, como dice usted, que algunas personas creían que era una especie de barbarie en estos pueblos prehispánicos, pues si nos apresuran tantito, creo que la barbarie ha sido ligada al ser humano en todas las épocas y en todo el continente. Entonces, como le decía, yo creo yo que más que verlo como una barbarie, es algo que sucedía. Incluso, pues ojalá eso nos hiciera un poquito más abiertos a juzgar las barbaries que suceden actualmente en todo el mundo y en nuestro país y actuáramos para detenerlas, ¿no? Pero pues así era, así sucedió
pues no hay más. No he escuchado personas que apasionadamente lo niegan, y a mí me recuerda un poco, si me permite una anécdota personal, como maestra de secundaria, llamaba uno a los papás y decía uno, su niño hace esto y esto y esto y esto, y los papás, pues con su gran amor que tenían por su niño, decían, no es cierto, mi hijo es incapaz de hacer esto, ¿no? Entonces, pues ese era mi comentario, y muchas gracias y muchas felicidades. No, muchas gracias a ustedes. Pues sí, quizás tenemos que entender, primero, para acercarnos a este tipo de temas y de prácticas, tenemos que verlo con ojos no occidentales. Dos, entender que en el caso de los pueblos mesoamericanos fueron prácticas que a ellos les funcionaron, ¿sí? Y se realizaban los sacrificios humanos porque dentro de todo el colectivo social, para ellos este tipo de prácticas eran funcionales. Si no les hubieran sido funcionales, seguramente las hubieran dejado de hacer. Pero el hecho de que hicieran sacrificios en honor a deidades para provocar la lluvia, para curar enfermedades, pues implicaba el hecho de que les funcionaba. Claro, mucho de esto va acompañado de una serie de prácticas que hoy podríamos llamar como medidas terapéuticas. En el caso de sacrificios que tienen que ver con la curación de enfermedades o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, yo me vine a la memoria ahorita estas festividades en honor a los dioses de la lluvia en los 2 primeros meses del año indígena, el Alcahualo y el Tlacaxipehualistli. Pero hace 30, 40 años era común encontrar entre los pueblos indígenas otomíes que en los 2 o 3 primeros meses del año moderno se sacrificaran gallinas y palomas en los campos de cultivo y que con su sangre se regaran, por así decirlo, se fertilizaran los campos de cultivo. Ya no se sacrificaban niños, ahora se sacrificaban palomas, pero en esencia el sacrificio seguía siendo el mismo, ¿no? Por ejemplo, me viene a la memoria el sacrificio que se hace en la fiesta del maíz entre los grupos huicholes, o la fiesta del venado, que es la fiesta del peyote, igual entre los huicholes, en los cuales se sacrifica hoy una res, y que en la época colonial era un venado, pero que en la época prehispánica era un individuo. Entonces, digamos, en esencia el sacrificio humano responde a una serie de necesidades. Son o somos pueblos agrícolas y respondemos a una necesidad totalmente práctica, ¿sí? Entonces, digo, el sacrificio quizás puede negarse por considerarse un acto de barbarie, pero las evidencias arqueológicas y las evidencias iconográficas, pues ahí están, no se puede negar. Y como comentaba hace un momento, pues el sacrificio es una práctica común en todas las sociedades humanas. Un ejemplo claro de esto es la propia crucifixión de Jesucristo, ¿no? Que forma parte de un sacrificio ritual que finalmente termina siendo un elemento vinculante entre una sociedad y un ente divino, entre Dios y los seres humanos. Y Jesucristo se convirtió en el medio de comunicación, entendámoslo de esa manera. Es prácticamente lo mismo que sucede para las sociedades mesoamericanas, ¿vale? ¿Ok? ¿Otra pregunta, comentario? Yo, maestro, buenos Adelante, días, soy adelante. Delia Huesca. Adelante. Mire, nada más quería decirle que este tema tan escabroso, que la primera vez que lo escuché tal vez me causó esa sensación que tanto mencionan. Sin embargo, después de las repetidas ocasiones en que la he escuchado, pues ya mi pensamiento es otro. Definitivamente yo me resumo a
a que, o sea, me convenzo a mí misma de que era en aras de la supervivencia de la humanidad, dirigido el sacrificio a ese ente superior que es Dios. Bueno, la palabra máxima para esa entidad es Dios. Entonces, ya manejado de esa manera, pues no podemos juzgar que estaban mal o que eran una barbarie. O sea, creo que personalmente he modificado mi manera de calificar, de ver ese tipo de cosas. Como siempre, maestro, le agradezco mucho porque una vez más me ha ampliado mi reducido conocimiento, pero con todo el interés. Les agradezco a usted, a todos nuestros ponentes que se presentan, a su familia y a todos los compañeros, porque todos juntos hacemos que esto continúe. Gracias, maestro, y gracias a todos. Bueno, pues miren, al respecto, quizás omití algo que usted acaba de mencionar. En las sociedades mesoamericanas, la religión tiene una connotación social incluyente. Los rituales y las ceremonias tienen como finalidad la vinculación de todo un grupo, y el sacrificio humano tiene como finalidad la salvación del colectivo, ¿sí? En ese sentido, alguna vez Eduardo Matos nos comentaba en una plática que los grupos mesoamericanos, la muerte de un individuo significaba la salvación de la comunidad. Se sacrifica a un individuo y en honor a los dioses para que estos a su vez otorguen sus dones a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, la religión y el sacrificio humano mesoamericano tiene como finalidad la supervivencia o la salvación de la sociedad en su conjunto. Esto quizás hace la diferencia, una gran diferencia con el cristianismo, ¿no? Que a diferencia de las religiones mesoamericanas, el cristianismo busca la salvación del alma, pero individual, ¿sí? Aquí lo que se busca es la salvación, pero del colectivo. Y en ese sentido, sí, tiene usted razón. Hay una diferencia interesante entre las religiones mesoamericanas con respecto al cristianismo. Vale. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Gracias. No, adelante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Buenos días, maestro. Adelante. Usted acaba de mencionar precisamente algo que tenía una curiosidad. Usted dice que la sangre la vertían a las plantas para una mejor conservación de ellas. Y a mí me surge una duda, maestro. A través del tiempo y de los grandes sacrificios que se tenían, ¿algunos de ellos no se incineraban? No sé qué, perdón. ¿No se incineraban de esos Eh, cuerpos ya? bueno, sí tenemos evidencia de incineración, pero no están vinculados a sacrificio humano. Están vinculados básicamente a prácticas funerarias, particularmente de gobernantes o de guerreros eh, altamente destacados. Pero como práctica de un sacrificio no tenemos o no tengo yo referencia de incineración como parte de un sacrificio. Se menciona que las pieles de los sacrificados, después de que se dejaban de usar, una vez que estaban en proceso de putrefacción, podían ser quemadas, pero no el cuerpo en general, ¿sí? Gracias. Buena ¿No de tarde, qué? maestro. Gracias a Adelante. todos. No, gracias a ustedes.
¿Alguien más? Maestro, Adelante, adelante. sí. En una de las imágenes de los códices donde están hirviendo a un individuo, una de las personas que está junto tiene la pierna, pues, del sacrificado, de la persona que están hirviendo, y la está mordiendo. Em, Me parece que, bueno, no sé si será tema de otra plática o le faltó tocar ese asunto de si había verdaderamente el consumo de algunas partes de los guerreros o algo, e incluso, pues, lo que se dice del origen del pozole, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no me quise meter mucho en camisa de 11 varas, pero creo que lo voy a hacer. Sí, efectivamente, sobre todo cuando los sacrificados eran guerreros nobles de otros pueblos. Bueno, eran guerreros, muy bien. Olvídense de si eran nobles o no, porque al entrar a la milicia automáticamente cambian de estatus. Eh, Sabemos que en ocasiones, una vez que el individuo era sacrificado, algunas partes del cuerpo eran otorgados al sacrificador, perdón, al sacrificante. En este caso, a quien patrocinó el sacrificio o a quien donó al individuo para ser sacrificado, y era comido de manera ritual en algunos alimentos, ya sean tamales o ya sea en pozole. Y la finalidad era la de apropiarse del alma del individuo que lo hacía más fuerte o más valeroso en batalla. Esto es cierto, se lleva a cabo alguna ingesta ritual de carne humana, pero no es para el general de la población, sino únicamente para los eh, sacrificantes, para los que financian la festividad o para quienes otorgan al individuo para que sea sacrificado. Y repito, no solamente en pozole, sino no solamente en una comida ritual, como es el pozole, sino también se puede hacer en tamales o te puede hacer en otro tipo de alimentos. ¿Vale? Gracias, maestro. No, no, ¿de qué? ¿Ustedes? ¿Alguien más? Quizás no me quise tampoco ver muy, muy extenderme mucho en el tema. O alguna vez por ahí en los inicios del seminario, y no sé si ande por aquí Toño, pero se acordará que, te acordarás, si no es por aquí Toño, que di una plática sobre eh, el calendario mexica y el sacrificio humano. Y pues fueron 18 festividades en las que hablamos de más de 40 tipos de sacrificios humanos. Y recuerdo muy bien a una persona, bueno, ya no está en el seminario, pero recuerdo muy bien que una persona me dijo que pues parecía que todo el año se la pasaban sacrificando. Eso parecía una carnicería. Y efectivamente, todo el año hay sacrificios humanos, pero no es una carnicería, no es eh, tipo película de Mel Gibson, que ahí es el gran error de Mel Gibson, pensar que era uno y el otro y el otro, uno tras otro. No, los sacrificios humanos llevan un proceso que puede durar incluso, como lo vimos, un mes, puede durar un año, desde que es capturado, purificado, venerado como una deidad viviente, hasta que el individuo es sacrificado. Quizás ahí es la parte que me faltó un poco ahondar, pero pues no quería que esto se viera como una carnicería masiva todos los días. ¿Vale? No sé si quién más quiera comentar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? ¿Nadie más, señores? Yo, Ricardo, Karen. Hola Karen, buenos días.
¿Cómo estamos? Buenos días. Pues muy feliz de acompañarles pues en vivo. Me la paso viéndolos nada más en YouTube. Hoy tuve la oportunidad. Me da muchísimo gusto. Pues muchas gracias por todo y pues sí, impresionante ver ahora sí que la inventiva que tenían, el ingenio de todas las maneras de hacer un sacrificio, ¿no? Para un fin o para otro. Sí es muy impresionante, o sea, sí es muy impresionante, pero pues igual hay que tomarlo como dices, ¿no? Desde su punto de vista, no desde nuestro prejuicio, sino desde su objetivo y sus razones, ¿no? Pues muchísimas gracias. Seguimos aprendiendo cada sábado con ustedes. Gracias, Karen. Bueno, pues si no tenemos mayores preguntas, no hay otro comentario, pues vamos a dar por terminada esta plática. Nos quedan 3 sesiones, hay 2 ya confirmadas, una con el maestro Toño precisamente y otra que está confirmada con Michelle, que nos va a dar una plática sobre su tesis. Y al final todavía estoy viendo cómo vamos a organizar el panel para ir cerrando, para cerrar este ciclo. Y pues un poco consternado por el hecho de que nuevamente pues estamos en semáforo rojo y vamos a tener que suspender algunas actividades que estaban previstas como recorridos y cosas por el estilo. Pero ya nos estaremos poniendo en contacto para ver si damos por ahí de manera intermitente algunas pláticas en lo que resta del año. Ya no sería como ciclo ampliado, sino yo les daría algunas fechas para ponerme de acuerdo con algunos ponentes y tratar otros temas. Y ya les estaré llevando las fechas, a lo mejor de aquí a septiembre, octubre, noviembre y diciembre estaremos dando 1 o 2 pláticas por mes. Ya les estaré yo informando el horario y los ponentes que vamos a invitar para esas 2 pláticas mensuales. Y pues sí, un poco consternado por el hecho de que estamos otra vez regresando a esta situación. ¿Vale? Pues si no hay más, nos vemos la próxima semana. Déjenme nada más confirmarles bien los ponentes, el orden de los ponentes, porque los ponentes ya están confirmados. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias a todos. Muchas gracias, Buenas maestro. tardes. Gracias, que tenga bonito día. Gracias, maestro. Gracias, Evelyn. Muchas gracias, maestro Ricardo. Que tenga buen fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias, buen fin de semana a todos. Igualmente, gracias.